¿Qué es para mí la cruz? Me preguntas. Para mí, la cruz es amor. Un amor absoluto que nadie jamás ofrecerá por mí. También es locura para aquellos que aún creemos fielmente. Pero significa renuncia, porque en ella renunciaste tú y yo también. Cubierta de bondad, siendo extendida para todos y por todos los tiempos. Entregada por gracia. Sabes que no lo merecía, yo debía estar allí. Me dio un nuevo nacimiento. Ya no soy la misma de ayer. Ahora tengo tu simiente. Me regala fortaleza. En ella recuerdo que soy más que vencedora en ti. Concebida en dolor, me quebranta recordar cuánto padeciste y sin merecerlo me traes santidad. Por tus llagas he sido curada de toda enfermedad física y espiritual. Logrando finalmente la victoria, venciste a la muerte y hoy estás a la diestra de Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Quiero dar gracias a nuestra amada hermana Lidia Pérez, esposa de nuestro pastor Adolfo Valdivia, por participar en la interpretación de este poema. Ahora te pregunto, ¿qué es para ti la cruz? Empezamos entonces la palabra. Pues, amadas, hemos estado escuchando reflexiones en el grupo sobre lo que es la Semana Santa, nuestra reflexión básica, que es la del pastor Rodrigo Riaño, que día a día nos ha ido manifestando cómo transcurrió esos días, ¿verdad? Estos días en que ella nos narra cómo fueron los últimos días de Jesús en esta tierra, ¿verdad? Este devocional fue una herramienta muy linda porque nos empieza a anunciar un prólogo. Y se los quiero leer. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Y no solo amó a los discípulos, sino que nos amó a toda la humanidad, a todas nosotras, ¿verdad? Porque nunca desistió de cumplir el propósito. Y bueno, pues en este devocional encontramos un prefacio y también encontramos pues la narración de cómo fueron suscitándose los días, lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Habla sobre el día domingo de Palmas, perdón, donde Jesús entra, ¿verdad? Entra montado a ese festival de Pascua y aquel que habían escuchado enseñar, al que habían visto hacer milagros, aquel que humildemente se habría proclamado ser el Mesías, estaba entrando al pueblo sobre un burro, dice. Y el gentío estridente, juntos gritaban y cantaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, salve en las alturas, ¿verdad? Bendecían su nombre, tiraban ramas de palmas en frente de su camino, lo adoraban, se presentaban ante él y le suplicaban que lo salvara. Ok, miren este pueblo el día domingo, ¿verdad? Pero en este día domingo se desató fuertemente ese plan. Ese plan fue puesto en marcha, ese plan que nació del amor de Dios desde el momento en que el pecado entró al mundo a morder una crujiente manzana por parte de Eva y nos quiso mostrar Dios que lo tenemos a Él como ese Padre, como ese Dios que no se queda pasivo, sino que decide entrar en el tiempo para reescribir la historia rota a causa de la desobediencia y del pecado. Y entra Jesús. Y entra Jesús con todo su esplendor ese domingo donde es alabado, aclamado, pero viene Él y empieza el día lunes. Jesús se mueve hacia el templo, todas sabemos, ¿verdad? Que viaja Jesús al templo, tira todo y les dice,
Han burlado mi templo, han violado el templo, pone orden en el templo, pero no solo eso, sigue sanando enfermos, sigue dándole vista a los ciegos, a los cojos, a los niños, les sigue enseñando, sigue haciendo su ministerio. Llega el día martes, el martes empieza a darse los diferentes hechos, sucesos, empieza la anticipación de Jesús acerca de la negación de Pedro y empieza también la anticipación de lo que Judas iba a hacer. Judas Iscariote lo iba a traicionar. Llegamos al día miércoles. La conspiración de Judas es más que un hecho, con los miembros del Sanedrín, ese tribunal religioso de los judíos. Y bueno, vamos a seguir dándole seguimiento a nuestro devocional porque quiero llevarlos hasta acá. Donde 30 monedas de plata fue el pago de esa negociación. Y aquí desde el día miércoles empieza a desatar, dice la palabra, una gran tensión entre Jesús y sus discípulos. Bueno, y el día jueves, este día, como un día como hoy dice que sucedieron varias cosas importantes. Jesús compartió con sus discípulos la última cena, les lavó los pies y fue al Getsemaní a orar. Este día Jesús dio un nuevo significado a la cena de la Pascua, entregándose como el Cordero de Dios para darse como un sacrificio vivo. Dio su cuerpo, dio su sangre e instituyó lo que sabemos ahora nosotros que es la cena del Señor, que es un nuevo pacto para el perdón de pecados de toda la humanidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis y les quiero invitar a que escuchen esa reflexión que se compartió el día de hoy. Está preciosa y nos da el enfoque del por qué esta cena del Señor tenía que instituirse, ¿verdad? Y bueno, pues los discípulos junto al Señor gozan de esta cena a pesar de las adversidades que estaban viviendo en los días anteriores y que Jesús ya sabía que su tiempo se estaba acercando, ¿verdad? Jesús estaba anunciándolo, ¿verdad? Y dice que de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar, dijo Jesús, dirigiéndose a Judas. Y le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y este se retira. Así como Judas se retira, pues también Jesús empezó a entristecerse, a angustiarse en gran manera, dice la palabra en Mateo 26:37. Dice que en el 38 dice que entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, les dijo a sus discípulos, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice la palabra que Jesús sudó gotas de sangre. Podemos imaginarnos hasta qué nivel de estrés, de angustia, de temor llegó Jesús en su humanidad a sentir, sabiendo que era pronto, que se tenía que ser consumado ese sacrificio, y ese sacrificio que tenía que ser, porque la humanidad sin ese sacrificio no tendría ninguna luz, ninguna esperanza en este día. Y aunque nosotros quizás hubiéramos continuado pidiéndole a Dios que hubiera sido de otra forma, ¿verdad? Que no hubiera sido por medio de la muerte y el sacrificio de Jesús, no importó porque Jesús, a pesar de todo, se rindió. Dice la palabra cuando dice, no sea como yo quiera, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿verdad? Porque él sabía el gozo postrero que esperaba, este gran sacrificio, esa victoria que pronto disfrutaría y que no solo él cuando venció la muerte, sino la victoria que todos y cada uno de nosotros estamos disfrutando hoy, que a causa de ese sacrificio tenemos esperanza en cada una de nuestras tribulaciones, en cada uno de nuestros desiertos. Sabemos que pronto llegará la respuesta, porque Él dijo que Él era suficiente para darnos todo aquello que nosotros pidiéramos conforme a los deseos de nuestro corazón. Bueno, entonces sabemos bien que Jesús baja del monte, baja del Getsemaní en el monte de los olivos, pues en la noche Judas lo traiciona, lo besa en la mejilla y el Sanedrín lo detiene. Llega el viernes, viene el juicio y la condena de Cristo. Es condenado a muerte.
Este día Jesús cargó una cruz el día viernes hasta el monte del Calvario y donde fue clavado en la cruz hasta su muerte. Llegamos ahí donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús en un momento de sumo máximo dolor, crucificado. Pero él sabía que se iba a cumplir el propósito y siendo Dios, no desistió y no se bajó de la cruz hasta que se consumó el hecho de su muerte. Día sábado, este día, pues fue el deceso de Jesús a los infiernos y todos los infiernos. Le fue y le arrebató a Satanás las llaves, ¿verdad? Y estábamos nosotros a la espera de esa resurrección al tercer día. Ya se había consumado la traición, su arresto, su juicio, su crucifixión. Y llega el magnífico y glorioso domingo, donde se dio el milagro de su resurrección. Y en esta semana que han pasado días tras días, estamos recordando el sacrificio de Cristo Jesús. Todos los días lo recordamos, pero medios de comunicación, la iglesia, todo lo que nos rodea, pues se alinea para que estemos en constante reflexión de lo que fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, para darnos el perdón de pecados y la salvación de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, este día, domingo, nosotros sabemos que lo que nos corresponde ahora es celebrar la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte cuando se levantó de esa tumba. Y en base a esta resurrección, quisiera enfocarnos a que leamos la palabra el día de hoy. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Palabra Amén. del Señor. Amén, gloria a Dios. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén, gloria a Dios. Marian, ¿puedes leer la incredulidad de Tomás? Tomás, al que apodaban el gemelo, que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, ¿por qué me has visto
has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Amén. Benditos son los que creen sin verme, dice la palabra, Juan 20:29. Y el propósito de esta narración y de todas las señales que Jesús hizo en la presencia de sus discípulos, porque hay mucho más señales que él hizo, ¿verdad? Pero se escriben, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos creer. Pero no solo creer porque Tomás pudo meter su dedo en medio de ese agujero donde fue clavado, que es esa llaga donde nosotros somos sanadas ahora, sino porque debemos de creer que Cristo vive. Él resucitó de los muertos. ¿Cuántas pueden decir, Cristo vive, Él resucitó de los muertos? De verdad tenemos que alzar nuestra voz en este día diciendo, el Cristo que vive, el Cristo que resucitó, es el Cristo que me ha dado esa vida, esa paz, esa libertad, ese gozo, esa felicidad. 3 grandes cosas, dice, que sucedieron a través de la resurrección de Cristo Jesús. Uno, que demuestra que en la cruz Cristo derrotó a Satanás. Es la primera. Dice, y sus demonios, o sea, fue derrotado Satanás, fue vencido juntamente con sus demonios, les fue arrebatado las llaves del infierno y toda tristeza también, toda muerte, todo temor, todo sepulcro fue desautorizado de nuestra vida. Así que la resurrección de Cristo tiene el poder para transformar y reformar nuestras vidas. Eso fue lo primero. En primera de Tesalonicenses 4:14 se dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sabemos que tenemos ya una vía libre a esa nueva vida, a esa vida eterna, a esa eternidad viviendo con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo ahí en la morada celestial. La segunda gran verdad que trajo la resurrección dice que con Cristo resucitado hay una vida eterna, una nueva vida, hay libertad, hay sanidad, hay pureza, hay santidad. Y dice la palabra que por medio de la santidad vamos a tener felicidad, porque esta felicidad viene por medio del Santo Espíritu de Dios. Qué importante ahora que podamos gozar de la presencia del Santo Espíritu de Dios, como Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga Él sobre ustedes. Y de verdad que en estos últimos días hemos estado nosotras, las que estamos acá presentes, viviendo esa manifestación divina del Santo Espíritu de Dios, porque abrimos la Biblia, nos habla. O escuchamos una alabanza, nos habla, nos redarguye, nos alienta, nos inspira, nos instruye, porque todas las que estamos acá reunidas estamos pasando por un proceso, estamos pasando por un desierto, estamos viviendo en esta humanidad esa calamidad, esas desventajas, todo eso que dice el Señor, no temáis, yo he vencido al mundo. Pero tendremos cada día un nuevo reto, un nuevo afán, una tristeza, una dificultad, pero debemos de creer que Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos alienta, nos sustenta, nos fortalece y nos da gozo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y con este versículo quiero instarlas a ustedes, instarme a mí misma, a que logremos esa plenitud de vida, a que dejemos de ser ese odre viejo y convertirnos en ese odre nuevo. No solo porque es necesario para nuestra propia vida, sino porque damos gloria y honra a ese sacrificio vivo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y levantamos esa victoria, esa bandera de victoria de que Cristo resucitó por medio de nuestra propia vida, por medio de nuestros propios frutos. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces acá
de verdad sabemos que estamos crucificadas, que ya no vivimos nosotros en nuestra carne, vivimos en nuestro espíritu, en la obediencia, en esa obediencia que nos trae sabiduría, en esa sabiduría que nos trae santidad, en esa santidad que nos trae felicidad y que estamos esperando la venida de nuestro Salvador para que nos lleve a esa patria celestial donde ya no habrá tribulación, ni angustia, ni temor, ni dolor, sino que viviremos en una gloria eterna. Y como tercer punto es la victoria de Cristo resucitado, esa victoria que Él trajo en 2 de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Sabemos que si Él dijo que iba a resucitar y lo hizo, sabemos que Él ascendió al cielo y sabemos que Él está vivo intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Esa es una victoria segura para nuestra vida. Somos herederas de victoria por medio de la sangre de Cristo Jesús y debemos de vivir como mujeres victoriosas en esta tierra. Dice en 1 Corintios 6, 19, 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en esta mañana queremos glorificar esa resurrección, queremos glorificar ese sacrificio, ese cordero santo, digno, puro, ese cuerpo, esa sangre que se convierten hoy en pan, en vino, para limpiar, para sanar, para restaurar nuestra vida, ¿verdad? Y en Efesios 1:20 dice que quiero concluir con esta cita, dice, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Desde que Cristo resucitó nos dio esa victoria, porque dice que sometidas están todas esas cosas que te causan dolor y aflicción, están sometidas bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es el predomina en nosotros. Él es nuestro fiel Salvador. Dice, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sabemos que Cristo Jesús vino a llenar todos esos espacios, vino a pagar todas esas deudas pendientes, vino a darnos esa plenitud de vida. Amadas, sabemos que Cristo va a volver por nosotras, va a volver por su iglesia, nos va a arrebatar para que moremos con el Padre en el cielo, porque cada una de nosotras tenemos un lugar ya especial, una morada ya especial en la casa de mi Padre, dice Juan 14:2. Muchas moradas hay, dice Jesús. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, vivamos confiadas de que cuando Él venga, ya está lista esa morada para darnos ese lugar que Él siempre prometió darnos por medio de su muerte, por medio de su resurrección en nuestra vida, esa salvación eterna. Entonces, ¿qué nos toca a nosotras? Abrir nuestro corazón, hacer esa decisión, esa entrega sincera y personal. Que yo sé que cada una de las que estamos acá presentes ya la hemos hecho. Y sintámonos gozosas, plenas y demos gloria y honra al Señor, porque hemos rendido nuestra vida ante su poderío y majestad. Ante esa sangre bendita hemos sido redimidas, hemos sido compradas y ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y demos fiesta, así como en el cielo hay fiesta, porque cada una de nosotras estamos siendo llamadas hijos de Dios. Qué bendición fue poder compartir con ustedes esta pequeña reflexión, porque el versículo que me animó a compartirles esta palabra fue lo que encontré en 1 Corintios 15, del 52 al 55. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará una trompeta, dice la palabra, cuando Jesucristo venga por nosotros. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nuestros
nuestros seres serán transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, es necesaria que seamos santificados. Dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la victoria sobre la muerte. Entonces, que Dios nos siga instruyendo por medio de ese Espíritu Santo, que sigamos clamando a la sangre de Cristo Jesús, que sigamos teniendo presente que tenemos un dueño, tenemos un Señor y que ya no vivimos más, sino que ahora Cristo vive en nosotras por medio de ese amor inmesurable, por ese amor infinito. Y también por eso mismo quisiera darle paso ya a la alabanza, cuyo título es Jesús. Desde el inicio de la creación, tu voz habló, pintó los cielos de color. Diste la orden, el sol nació. Al universo tu palabra sustentó. En el desierto promesa fue. Y mantuvo al salvo a los hijos de Israel. Tablas de piedra, tú le dio. Aliento diste a todo aquel que en ti confió. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. De tu palabra, luz de este mundo, diste belleza a lo que antes era oscuro. Por tu mandato se abren los cielos, tu voz resuena tan fuerte como trueno. En mi desierto promesa fue, mas en mi angustia sé que tú puedo vencer. Tablas de piedra tú le dio, aliento diste a todo aquel que en ti confió. El verbo se hizo carne, sobre la tierra caminó. El amado de los cielos, en una vil cruz se entregó. Su muerte me dio vida, y ahora vivo para que en mi corazón su ley escribió. Bendiciones. Por favor, oremos. Digamos, Padre, en tu nombre, Señor, hemos dado tu palabra, hemos compartido de esa
unción preciosa que el Espíritu Santo nos ha traído a nuestro corazón y a nuestra mente. Gracias, Señor, porque tenemos presente, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por amor, por amor, por amor, porque es infinito, es inigualable el amor que tú tienes. Aún a pesar de tu humanidad, no desististe, no dijiste, no puedo, no quiero, sino que cumpliste el propósito, el plan perfecto de tu Padre para traernos esta oportunidad de vida, esta salvación. Gracias, Jesús, porque cuando clamamos tu sangre, enfermos sanan. Personas se liberan, Señor, y porque tenemos esa esperanza, Señor, esa fe, Padre amado, que todo lo que hemos pedido en tu nombre, que sobre todo nombre, dice la palabra, en el nombre de Jesús todo sucederá y acontecerá bajo tu perfecta voluntad. Señor, pedimos que estas peticiones del día de hoy sean puestas, Señor, una vez más ante tu trono, en el nombre de Jesús, que la liberación y el gozo, Señor, esa paz y felicidad a nuestro corazón venga a nosotras en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor, que todas nuestras atmósferas, que nuestras casas, que nuestra familia quede bendecida, Señor, en estos días y en los próximos días, Señor, que podamos seguir levantando, Señor, tu nombre, exaltando la victoria que nos has dado, Señor, y viviendo con gloria y con honra, Señor, y dignamente como todas nosotras que somos llamadas hijas tuyas, Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús, por ese milagro de vida que has traído, una nueva vida, una nueva vida, una nueva transformación de vida, y gracias por ir a preparar esa morada al cielo, la patria celestial. Gracias, Jesús, por todo tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora nos acompañas, nos redargullas, nos alientas, nos exhortas día a día, y eres nuestro fiel consejero, nuestro consolador. Gracias, gracias, Padre, por ese plan perfecto. Gracias, Señor, porque aún así, a pesar de que te fallamos, de que pecamos, tú viniste a nuestro rescate con ese plan perfecto por medio de tu amado Hijo Jesús y por medio de tu Santo Espíritu. Amén.